Trozo de día demos por terminado y levanten su mano los que han sido felices. Se te considera un poeta de la marginalidad. ¿Tú lo entiendes así? La poesía es como un acto de resistencia, siento yo, fíjate, sobre todo especialmente después de la transformación, de lo que hablábamos hace un tiempo sobre cómo Chile se desapareció, se evaporó el Chile nuestro, el Chile de amigos, de pueblo, de masa, de amistad. Así que, pero ese verso que tú dices, sí, tiene que ver con una cosa, con un corte que yo hago en mí, digamos, desde una poesía sencilla, desde una poesía de masa, podríamos decir, para todos los que puedan entender, digamos, estas maravillas que nosotros tuvimos a bien vivir, que fueron el Mundial del 62, suponte, la elección de Salvador Allende, con la Alameda llena, y todas esas masas que durante tantos años... Bueno, hacía poesía sencilla, pero después me di cuenta yo que lo que se trata es otra cosa, desde ahora, mirándolo desde ahora y con toda la carga que nosotros tenemos de... Nunca nos imaginamos lo que era una dictadura. Al parecer hubo un quiebre más significativo. Da la idea que se hubiera quebrado el aparato simbólico, el esquema de valores del país. Es lo que tú quieres sostener, me parece. Y eso en uno de tus últimos libros, que es Lírica del Edificio 201, sí, que es un libro que te publican en Buenos Aires, lo cual es más significativo aún, porque da la idea que no hubiera querido ser publicado en este país. Tú entras en una crítica frontal contra el sistema, me parece. ¿Es así? Pero, ¿tú te referías a algún poema en especial? No, a la visión general del individuo que desde la ventana de su departamento en el edificio 201 está mirando la sociedad como pasa fuera de él. Evidentemente el tipo está instalado en otro lugar. ¿Me dejas leer, por ejemplo, leer un par de versitos de eso? Sí, tienes razón un poco en lo que dice, porque mira, no es el poeta espectáculo de sombrero alón, gestualidad, ni fama, ni nada, ese mal vestido que va allí cargando una tajada de mundo, una familia, un vacío, con su cara de fracaso, cara de barrio y botillería lejana. No es el poeta sabio, el iluminado, egomaniático, sino al revés. Es el emisario de un país vencido, impago, tartamudo. Sí, eso justamente lo había citado claro, en una crónica que te hice por ahí. Sí, de acuerdo, muy bien. Sí, fuiste muy al hueso, digamos, en eso. El poeta, a diferencia, por ejemplo, hasta nuestros grandes poetas como Dellier y Lin, Dellier siempre preocupado de los paraísos artificiales, de esa maravilla que hay en la muerte, y Lin preocupado, digamos, obsesivo con sus amores, con sus mujeres, con su yo, pero no es el yo del fracasado, como es el yo de los tipos que, como decías tú al comienzo, tipos que se transformaron en marginales, tipos que se transformaron en nada. O los que se quedaron afuera. El caso de Jesús Ortega, sí, que canta también al fracaso, pero lo hace con una gracia maravillosa. Pepe, creo que nos conocimos en la fecha, pero por lo menos el refugio López Velarde es parte importante en esta historia. Sin embargo, no te he visto por allí estos últimos meses. La sociedad, con pena lo digo, pero murió, no tiene nada que hacer en este tiempo y no ha hecho nada tampoco. Ella misma esa gran casa, digo yo, que es un palacio realmente, pero que los escritores no van. No va Germán Marín, no va Calderón, no va Zurita, no va Edward. Entonces hay otros escritores que entraron, que eran personas sencillas, de barrio, pero que no tenían... Bueno, ese es un problema, digamos, que se gestó en los años 60. Y no. La sociedad de escritores es muy simpática en un sentido, en que se cuentan historias duras, digamos, en el lugar de abajo, en el subterráneo. Pero, Refugio López Velarde. En el refugio López Velarde. Ahí me gusta, porque ahí sale el cable a tierra, digamos, de las poblaciones y de los mundos. Pero arriba ya no, en el directorio. Parece que hubiera sido ocupada por personas que no son profesionales, en tu opinión.
Sí, no solamente mi opinión, sino que la de ellos mismos también. Hay un título que es muy significativo entre tus libros, Sí, que es Poesía de la Comisión Liquidadora. sí, Porque la Comisión Liquidadora es justamente aquella que tiene que disolver el patrimonio para convertirlo en dinero y repartirle cuando hay una a los quiebra. acreedores. Claro, Tiene que ver con el país, en cierta medida. tiene que, claro, ahí está esa analogía que tú dices de hay una quiebra. Y cuando hay una quiebra llegan los tipos nombrados de la comisión liquidadora. Entonces ahí yo hice un símil, digamos, con lo que yo he vivido, digamos, como país. Porque yo soy el país, nosotros somos el país. No son los políticos, no son los que están en la superestructura de las cosas, sino que somos nosotros, los tipos habitantes, los que fuimos, los que vivimos otro tipo de, Y que sin de embargo, comunidad, digamos, y que fue destruida. y que sin embargo parecen estar fuera del Estado, del fisco. Bueno, todos se quedaron fuera, los dejaron fuera porque se le prohíbe participar en política, se les prohibió para siempre participar en política. Dicen, ay, la política, ay, no me gusta la política. Y claro, la política ahora actualmente como está haciendo... Tu discurso es político en ese sentido. Sí, es político en el sentido de la polis, en el sentido de la ciudad, en el sentido de los sectores que habitan una ciudad. En el viejo sentido griego político. Claro que lo es, porque yo nací en lo político. Me acuerdo, por ejemplo, como te contaba al principio, siendo adolescente, cuando vi la felicidad callejera del Mundial 62. Nunca había visto más gente feliz en la calle, y después con el triunfo de Salvador Allende, pero ya desbordada, digamos. Y eso a mí me arrebató también. Y cuando fui estudiante del pedagógico, era eso, digamos, esa conexión entre el que está estudiando y los grandes ideales de una sociedad, de una patria. Aunque tu profesión no es muy popular, que digamos, tú eres profesor en filosofía. Sí, claro. Fui profesor. Pero eres bastante más culto de lo que quieres demostrar. Sí. No, pero si la cultura no tiene por qué estar distanciada, digamos, del habitante. Bueno, al contrario, esa yo creo que es la gran salvación, la solución de la vida. Porque la persona cuando se impregna, supongamos, de poesía o de filosofía y piensa, ahí se le abre mucho más mundo que los mundos pequeños, mundos tontos de, por ejemplo, el consumo, sino que se le abren los pensamientos universales, los pensamientos que en todas partes están lo universal, porque todo es un pedazo de mundo. ¿No te parece que en este momento la poesía como bien común estuviera alejada de ese consumo? Mira, me parece, como te dije al principio, que la poesía habita en sectores de jóvenes que están buscando, digamos, una resistencia y cómo hacer algo mejor que vivir esta vida. Entonces ahí yo veo como que anida muy potente la poesía, fíjate. Aquí mismo, en los mismos de Valparaíso, hay muchos sectores que les interesa, que buscan, que rebuscan. Vengo a participar en un encuentro en que vinieron muchachos de toda Latinoamérica. Es que la poesía después del 73, como dice una amiga Antonia Torres, que es la hija de Jorge Torres, no es la misma. No es la misma y claro, tiene que tomar en cuenta lo que pasó. No lo que pasó, digamos, como golpe, sino lo que pasó en el fondo del hombre. En el fondo de la... En la estructura del país. Claro, en la estructura del país, en el vivir distinto. Además de todos los crímenes, mentiras que están ocultas, cosas que se siguen descubriendo. Por ejemplo, yo nunca me he imaginado, tenía una tía que vivía allá en Simón Bolívar, 87 y tanto, y de repente se dice que es una tremenda casa de tortura que no estaba computada, ignorada, donde mataron con un soplete a un profesor mío, Fernando Ortiz. Imperdonable. Entonces, tantas cosas incluso ignoradas aún. Y bueno, todo eso. Ahora, ¿cómo se hace el poema de eso? Ese es otro asunto. Tal vez alejándose un poco de la pasión inmediata. No, yo diría que ahí sirve lo que hablábamos hace un rato sobre el postestructuralismo. Porque ahí, por ejemplo, yo tomo esto como escena, como lenguaje y lo armo de otro modo, digamos. Como dices tú, no como denuncia, desde luego, pero sí como un, qué sé yo, como una escena loca, digamos, de un pedazo de cine, como una cosa así. La solución que yo he encontrado, José Ángel, en estos años, es hacer lo que yo llamo directamente pastiches. Mezclo distintos elementos culturales en un solo producto, en un solo objeto, ¿no es cierto?, que es el texto,
para que la vibración de eso vaya produciendo en los lectores la imagen que yo quiero darle, bueno, en verdad. ¿te fijáis? Esas son las fórmulas más interesantes del arte, en el fondo, cuando la persona, claro, entiende eso, claro, trabaja con su mundo que son las palabras y el lenguaje, y hace esa resonancia que decís tú. Eso es lo que yo trato de hacer. Hay un resultado ciertamente cómico en esto, Sí. aparentemente cómico, ¿no? Divertido, ¿no? ¿Cuál? En el mezclar estos elementos de distintos órdenes en uno solo. Son productores de risa, de antipoesía, de lo que se quiera, manteniendo por supuesto el ritmo. Ajá. Así es, claro. Ese ritmo está bastante marcado en tus textos, tú no los has dejado nunca, me interesa esa parte. Sí, así es. Mira, yo creo que eso tiene que ver quizás con una forma de hablar coloquial de un periodo, que es el periodo, suponte tú, del Liceo Munátegui, de cabros muy, verbalmente muy juguetones, y después del pedagógico. Entonces es una forma de hablar de un sector que a veces, digamos, a otras personas les choca, porque siempre parece como que está tomando el pelo, que está bromeando, que está molestando. Jugando con la palabra. Claro. El tema del rock and roll aparece en numerosos de tus textos y al menos forma parte del título de 2 de tus libros. Acá hay un libro tuyo que es Carta a los viejos rockeros, Maxim. La poesía que yo hago siempre tiene que ver con la experiencia. Y la experiencia la trato de transmutar, digamos, el lenguaje, y es una cosa. Bueno, el primer conocimiento nace de haberlo vivido. Bueno. Entonces cuando empezó el rock, en el caso mío en mi adolescencia, el rock and roll, para mí fue una revolución en mi psique, digamos. ¿Me entendí? Entonces me colgué al tiro de ese y me sentí una dinámica de vivir. Bueno. Digamos, a partir de Bill Haley. Claro, a partir del disprete. Y después, claro. La dinámica mía es como que mi mente fuera un poco rockera y musical. Bueno, tiene que ver mucho conmigo porque todo eso son grandes felicidades que yo he tenido. Qué sé yo, así como el jazz. Pero esos grandes momentos de los Beatles y de todos los que yo voy nombrando ahí, digamos, son para mí, les debo mucho. Entonces por eso que esa carta son como homenaje a estos rockeros, pero que están, digamos, trabajados a partir de la vivencia chilena. El rock de los 80, ¿tú lo vives? Mira, yo creo que llegué hasta Led Zeppelin. Ya, correcto. Pero los rock de los 80, me acuerdo Tumulto, por ejemplo, que lo vivía porque yo hacía clase en una población por ahí en José María Caro, y siempre había homenaje a Tumulto ahí en la población Dávila, José María Caro, y a veces iba a esa. Me parece que tú fuiste también uno de los primeros habitantes del bar La Unión Chica, pero esto debe haber sido en épocas bastante anteriores. Tú tenías amistad con varios de ellos, ¿no es así? Sí, iba de vez en cuando me sentía muy solo, iba allá y me pegaba mis conversaciones y vagabundeaba en ese verdadero barco que era el Bar Unión. ¿No? Sí, fui amigo de Cárdenas también. Importante poeta. Sí, yo a veces me lo encontraba por ahí, me lo echaba al hombro, fíjate, lo iba a dejar a la casa. ¿No? Sí, y la casa de él era fabulosa porque estaba llena de gatos. Y él, como era muy amable, hacía una cosa con las manos y los gatos saltaban. La capacidad de ellos de vivir, digamos, dando vuelta, la realidad era fabulosa. Todo, digamos, en la vida común y corriente, todo tiene un orden, o un caos, o una locura, pero aquí, digamos, todo realmente es poético en los actos. Estar saludando todo el día un gato, pero de verdad, y convertir. Y el Bar Unión, por ejemplo, se hablaba de cualquier cosa. En las mesas se estaba hablando en un momento sobre la muerte de Gardel. Bueno, las mesas de bares, para mí, son la esencia de la poesía, fíjate. Porque ahí la persona que se pone a tomar, se le expande el universo interior, ¿no? Y se habla cualquier maravilla, y sobre todo con esas cabezas que eran Telier y Cárdenas. Oye, en parte te preguntaba por ellos porque ese era el mundo que también se vivía en la sociedad de escritores de aquellos años. Claro. Con la colorina, la Estela Díaz Parín. De un ingenio rockiano, ¿no es cierto? Nuestro fallecido amigo Jonás. Jonás, que era Jorge bastante Gómez loco. Hoyos. Pero lingüísticamente no era tan brillante como los... No. Como esta niña, como la ñau ñau. La ñau ñau. La Estela Díaz. Estela Díaz Parín. Claro. Sí, claro, también eso, la parte de abajo, ¿te acuerdas? Yo recuerdo Coloane,
El Jonás, la Estela Díaz, Álvaro Ruiz, y todo era como... Nicanor Parra, Nicanor Parra, Jorge sí. Levier, yo estuve sentado con ellos en Claro. la mesa. Ahí yo vi a Juan Luis Martínez, la única vez yo creo que fue ahí, güey. Sí, no sabía Pero que no era era- así, sino que era un caballero y tenía otro tipo de... por supuesto. Era otro tipo de dadaísmo, güey. Pero, claro, grandes momentos y en dictadura, ¿te acuerdas? Con todo, al revisar la historia, parece algo divertido, ¿no? Pero Claro. Mira, fue eso, duro en esa eso es época. una cosa que yo quisiera recalcar. Nadie se imagina, porque ellos leen los libros del poeta, en fin, pero verlos actuar, verlos convivir, ver cómo... Porque una de las cosas más grandes que hay es la conversación. Entonces son conversaciones que se van creciendo y son tan bellas, ¿no? Y tan maravillosas, llenas de acierto, llenas de trascendencia, digamos, pero de juego. Digamos. Tú mismo, por ejemplo, eres un conversador extraordinario. Entonces, de solo, si uno llega, por ejemplo, con depresión, conversa y sale feliz, es mejor que cualquier tipo de antidepresivo. Así que dentro de uno radica esa maravilla. Los poetas son eso. Los otros no saben, porque siempre, bueno, se conversa mucho sobre préstamos, bancos. Como decía un Mol. amigo acertadamente, antes se hablaba de la revolución, ahora se habla de la jubilación. Y eso es absolutamente cierto. Claro, sí. Dime una cosa, José Ángel Cuevas, tú tienes un proyecto por aparecer. Sí. Quisiera saber de él, porque no tengo ese ejemplar tampoco. Ah, mira, yo me doy trabajo a mí mismo, porque también soy un exonerado. Entonces, el trabajo que me di fue ir a la biblioteca y sacar como 1000 fotos de la UP. Fotos de portadas, de diarios. Y después, con Marcelo Montesino de la editorial Calabaza del Diablo, fui armando el libro y le puse el nombre Álbum de Lex Chile 70-73. Ya ahí está, pues estoy a la espera, porque las editoriales tú sabes cómo son, no sé, dicen una demoran. cosa, después hacen otra, en fin. Es un retrato que mi generación va hablando y va comentando el transcurrir de los hechos en esos 3 años tan decisivos, digamos, para la generación nuestra sobre todo y para los trabajadores, para el país. Pero la manera como nosotros vivimos esos 3 años, Es la época en la que tú terminas de estudiar y te estás recibiendo de profesor. no alcancé a terminar. Llegué hasta cuarto del 73, pero hacía clase. En diversos liceos, cuando tenía pocas horas, no me echaron. Pero después me titulé, digamos, regularicé el título como en los años 80 y tal. Pero me echaron, igual ahí sí que me echaron ya con el título y todo, a la calle. Tú, como varios de nuestros poetas, has sido reticente o no has tenido la capacidad o la posibilidad de salir. Sí, Te quedaste aquí y tienes un discurso en favor de los que se quedaron, sí que claro. pero sin embargo se te vio por ahí leyendo en Madrid. me dijeron. Claro, traicionero. Llegó un tipo de afuera y me dijo, ¿sabes, Pepe? Falta la voz de ustedes. ¿Quién? Los que se quedaron aquí. Claro, de veras. Entonces él decía, porque se saben muchas voces, pero no los que se quedaron aquí. Sí, pues se me vio en Madrid. Es que ya recibí una invitación de Francia y dije ya, pero ya era en 2006, 2007. Y viste a nuestro querido amigo Pony Michar Vega. Oh, un gran tipo también, claro. Ese sí, por ejemplo, nadie sabe que hizo una última antología de poetas chilenos antes del golpe, güey. Que es la primera antología en que aparece publicado Juan Luis Martínez y Raúl Zurita, Así es. entre otros. Pero Pero ¿cómo fue la experiencia de la lectura ante un público español? No sé, en el fondo ahí se está trabajando con el lenguaje, no hay con la presencia. Pero el restaurante me acuerdo que era muy lindo. Y no sé si a ellos parece que les gustó, digamos, les interesó, no sé. Pero Michar Vega, un ángel, una gran persona. ¿No? Sí, tengo buenos recuerdos de todo eso. Ojalá que republiquen esa antología. Bueno, estaba la intención de hacerlo, Sí. pero tendría que ser una edición facsimilar porque ya todos los autores quisieran corregirla, Sí. modificarla y no sería lo mismo. Esa ha sido nuestra gran experiencia en estos años, pues, José Ángel Cuevas. Yo quiero agradecerte la oportunidad de haber venido aquí a tomar nuestro maravilloso sol y ¿no es cierto?, y hablar de poesía una vez más, y esperamos tenerte prontamente por acá por Valparaíso.